No, nunca ha sido fácil, pero estamos vivos, ¿no? Y creo que esa es como la noción, ¿no? Que aplica también como a el momento de no haber sido aceptado en la universidad, el momento en donde también tuve un diagnóstico de depresión, cuando también me dijeron que no íbamos a poder lograr el tema de las firmas, cuando perdimos en el proceso del Senado, cuando en la organización se desbarató también por muchos problemas, unos de ellos también relacionados con acoso por parte de miembros del equipo, y que es algo que también nos dolió muchísimo. Cuando formamos el partido, en todos los momentos, algo que ha estado presente es, pues, ¿cómo decirlo? El tener la claridad de pedir ayuda, de aceptar los errores, de aprender de los errores y finalmente de tener la claridad de que no es un punto de llegada, que no se acaba ahí, sino es un punto de partida. Y claro, en cada uno de los elementos que les digo, hubo mil cosas que fueron necesarias, ¿no? No estoy diciendo con esto que, por ejemplo, la depresión se va a salir adelante diciendo, no es punto de llegar, es punto de partida. No. A ver, también se necesita acompañamiento psiquiátrico y psicológico y una comunidad que te quiera y mil y un cosas más, ¿no? Pero con esto lo que quiero decir es, creo que los momentos más complejos, esta idea de decir, yo necesitaba de aprender de esto para lo que viene, cambia mucho la percepción a decir, no, es que eres un así, no, y tú sabías y aparte, y esto y el otro, sino que más bien se convierte en un tema de decir, con esto que he aprendido, con este dolor que se ha generado, con estas expectativas que no se cumplieron, con estos errores que se cometieron, algo tiene que salir que va a ser mejor para la próxima vez, que el estándar va a ser distinto, que no se van a permitir ciertas cosas. Bienvenidos a Progresivo Podcast, una comunidad de éxito donde entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza. Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y que los han llevado a formar su camino de éxito. Yo soy Alberto Larcilla. Y yo, Paola Valle, y esto es Progresivo Podcast. Hoy tenemos como invitado a Pedro Kumamoto, político mexicano y el primer candidato independiente en ganar una elección al ocupar un puesto de representación popular en Jalisco. En 2018 consiguió la oportunidad de ser candidato independiente al Senado de la República, además de contar con una maestría en políticas públicas por la UCL de Londres, Inglaterra. Hoy hablaremos de cómo mantenerte fiel a tu propósito, convertirte en político independiente y cómo no perder el piso al ser figura pública. Bienvenidos a un nuevo episodio de Progresivo Podcast. Hoy estamos fuera de la oficina, fuera de la zona de confort. Hoy nos acompaña como host Paola Valle. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, muchas gracias. Muy emocionada por este invitadazo que tenemos aquí. Estoy segura que va a ser una charla de mucho valor. La verdad, yo le tenía ganas. Yo tenía, la verdad, cero expectativa de poder concretar un episodio contigo, amigo. Muchas gracias. Pedro Kumamoto, ¿cómo estás? Bien contento de recibirles y también bien emocionado. Creo que muchas veces son este tipo de espacios en donde realmente se pueden ir construyendo aprendizajes y creo que va a estar divertida esta charla también. Muchas gracias. Va a estar divertida y creo que también un poquito, también sacarte un poquito de la zona de confort. Por favor. De los temas. Hablamos antes de arrancar la charla que fue, realmente creo que es la investigación más larga que hemos tenido que hacer, de los artículos, de las entrevistas, de las conferencias, que ya también te has dedicado a dar un par de conferencias. Pero primero, eres fanático de Star Wars. ¿Sí? Yes. ¿Desde cuándo? A mí me tocó ver cuando salía en el cine, ya sé, hashtag chavorruco. A mí me tocó ver pues todas en cine y digamos, más bien, la reedición en cine me tocó pues, ver, creo que muy consciente ya La amenaza fantasma, que fue como la primera que me acuerdo perfectamente de no sé, estar viendo el planeta, cómo corta a su amigo a la mitad para poder sobrevivir, el frío de, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el planeta gélido, pues, pero, y saliendo del cine, de Cinépolis, ir a Diversiones Moy a subirme a uno de los juegos de Star Wars,
Y como que a partir de ahí empezar también con la reflexión más filosófica y más bonita sobre, pues, por qué los Jedi hacen lo que hacen. Poco a poco fui avanzando en edad y también salió ya lo que eventualmente conoceríamos como episodio 1, ¿no? Y también empezar a ver por qué existen los Sith, ¿no? Y poder entender la dinámica política incluso digamos, del Senado Intergaláctico. Es decir, como que de alguna forma pues la historia de Star Wars también fue adquiriendo como nuevos matices, insisto, como humanos, filosóficos, pero también políticos. Y de alguna forma, pues yo también, a lo mejor por la edad, fui también entendiendo esa complejidad y fue un camino que me gustó mucho porque tampoco es que estemos hablando acerca de, no sé, como un universo que tenga todos los detalles en sus películas, sino lo tiene más bien en los cómics, lo tienen en las series, los tienen como en todos estos otros personajes que no siempre terminan siendo tan vocales o tan visibles en las películas, pero sí en sus otros momentos. Y digo, ahorita pienso en el Mandalorian, pero también hay distintos Jedi que son legendarios y son muy importantes, pero por momentos de desobediencia o por momentos de sacrificio o por momentos de reflexiones. Y creo que esa parte del universo de Star Wars a mí se me hace particularmente un universo del que da mucha tela que cortar y que es muy emocionante aparte. Fíjate, yo veo un universo como este o también como el de Marvel o Claro. cualquier universo que realmente tiene su nivel de complejidad donde tú analizas los motivadores de las personas. ¿Sí? Creo que tú haces esta reflexión que hacías hacia lo político, hacia lo humano, realmente es ver por qué las personas hacen lo que hacen y en función a eso, pues tu propio criterio dice, oye, son buenos, son Claro. malos, o a veces ni es de un lado ni de otro, o sea, hay una escala gris. ¿Tú en qué punto de tu edad, o sea, ya regresándolos como a la edad, tú empezaste a cambiar la reflexión de una película de aventuras o una serie de películas de aventuras? ¿Cómo lo empezaste después a relacionar a estos pensamientos más filosóficos? Creo que eso es algo que ha estado presente quizás desde la adolescencia. Es algo que en buena medida luego lo van dejando como los buenos profesores, ¿no? La parte de darte cuenta que cuando estás leyendo algo no estás leyendo palabras y ni siquiera, si me apuras, estás leyendo lo que escribió alguien más, sino lo que estás leyendo es la interpretación que tienes tú con tu experiencia sobre un pretexto que te dan, que es pues digamos, los pensamientos escritos y narrados en un libro, pero en realidad nadie está leyendo Kafka o nadie está leyendo una obra de teatro de Shakespeare o nadie está leyendo, no sé, algún poema de Clarice Lispector desde lo que escribió ella o ellos, sino lo que estás diciendo es mi experiencia humana, me lleva a pensar y me lleva a conectar que estas palabras y estos conceptos se viven, se piensan de esa forma, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que está presente desde hace mucho tiempo y por lo mismo también me ha ayudado a mí también a pues, entender lo importante que es la política como una vía para mediar lo que entendemos como posible, como deseable y cómo construimos esa, pues no sé, en momentos es eso que parece imposible o utópico y bajarlo en ideas concretas y en políticas públicas, ¿no? Entonces esa es la parte que, no sé, como que siempre me ha motivado, me ha emocionado pensar en cómo la filosofía, cómo la literatura, cómo lo imposible empieza a brotar en un parque, empieza a brotar en un espacio público y pues también por eso a lo mejor me dedico a la política. Ahorita que comentas sobre lo imposible, ¿has considerado o en algún momento consideraste algo que tú dijiste, esto es imposible de lograr y después lo lograste? Bueno, un ejemplo es la candidatura independiente que tuvimos en 2015 y lo digo tuvimos porque fue eminentemente un proyecto colectivo, un sueño colectivo y también una claridad colectiva que era no lo hacemos para no, o sea, no vamos a ganar. Lo que estamos haciendo tiene que ver con construir estas cosas, ¿no? Y terminó siendo que al final, por muchas coyunturas, por coincidencias, por suerte, por azar, y en una mínima parte, por el enorme talento que tenía el equipo, pero en una mínima parte terminamos ganando, ¿no? Entonces, eso para mí creo que fue de los momentos en donde
sucedieron cosas que me decían que eran imposibles y que se consolidó, ¿no? Todos los días, cuando estábamos en la campaña, ya no vas a llegar, no vas a lograr las firmas. Y ya cuando logramos las firmas es, pues sí, pero no vas a sacar ni más del 3%, no tienes dinero, no vas a poder, no te van a conocer. Y ya cuando íbamos creciendo, no te van a dejar llegar, te van a hacer fraude, o si no te hacen fraude, te van a comprar, y si no te compran, te van a matar. Y nada de eso pasó. Claro. Entonces, la noción de lo imposible también empezó a cambiar para mí, no porque no existan cosas que son imposibles o que son muy improbables, sino porque también te hace voltear a ver cómo existen consensos sociales sobre lo que no pasa o lo que no se puede. Y a mí me gusta decir que ese es como un concepto de la derrota anticipada, ¿no? Y es, no emprendas en algo político o económico o socialmente, porque no se puede, porque nunca se ha podido, porque nadie lo ha hecho. Y mi aprendizaje sustantivo de esto ha sido que buena parte del mito de la derrota anticipada funciona en la medida en que no lo creemos, en la medida en lo que dejamos a un lado esa materia que nos dicen que no se puede hacer y aparte lo replicamos. Nos volvemos replicadores de esa enseñanza que tenemos de, no, en la política no se puede hacer esto, no, en las empresas no sucede esto otro, en el activismo no pasa esto otro. Y cuando empezamos a preguntar por qué no, ahí empieza un momento de sabiduría, porque puede ser que sea muy cierto o puede ser que simplemente sea un espacio de confort que decíamos, ¿no? En el que nos contamos un cuento porque así es más fácil el irnos a dormir, ¿no? Hablando de este cuento, a mí me gustaría ir un pasito atrás, porque yo te conozco, te platicaba hace 7 años con la charla que tienes con Chumel Torres en El Pulso. ¿En qué momento tú como estudiante universitario, tú me hablas de un cambio, pero en qué momento la opción del cambio es la política? Sí, yo me veía más en el mundo de la literatura, produciendo conciertos. Yo me veía más, pues, en el mundo del arte y Wow. hubo como, sí, estaba estudiando gestión cultural, que era más por esa lógica. De hecho, aquí nosotros fuimos el primer proyecto, se llamaba Stand Up Tropical, que hicimos comedia stand-up en Guadalajara. Y bueno, pues en ese momento incluso hasta me tocó conocer a algunos y algunas que luego se volverían súper famosos del país. Y digamos como que de ahí nacieron muchas relaciones y muchas cosas muy importantes, pero lo que quiero decir es que yo me veía más en ese mundo. ¿Qué cambió? Cambiaron varias cosas. En primer lugar era que yo había hecho activismo desde que tenía 18, 19 años y a mí me había tocado pues de todo tipo de cosas, ¿no? Desde campamentos desalojados porque ya no lográbamos convencer a más personas sobre nuestra causa, o marchas en donde habían golpes, o momentos en donde lo que era importante para nosotros, pues no lo era para muchas personas. Entonces, el tener como la noción de que el cambio toma tiempo, de que estamos repletos de derrotas todos los días, o aparentes derrotas, y que a partir de ellas podemos aprender muchas cosas y de cómo rehacer nuestra forma de hacer activismo, cómo enunciamos nuestra causa, cómo cambiamos lo que nos rodea, depende mucho del adaptarse de esos, insisto, aparentes derrotas, ¿no? Entonces, una de esas fue en 2012 con el Yo Soy 132, en donde una serie de jóvenes, miles, cientos de miles quizás, se manifiestan en contra de Enrique Peña Nieto, del regreso del PRI a la presidencia de la República. Y bueno, se hacen asambleas, activismo, marchas, el primer debate presidencial organizado por estudiantes en la historia del país, y gana Peña Nieto, ¿no? Y bueno, aparte de decir, no manches, no sirvió para nada, también por otro lado llega el momento de decir, pero ¿y quién sí queríamos que ganara? Y volteabas y veías las boletas y ni idea, o sea, tenía claro que no quería que ganara él, pero no tenía claro qué quería que ganara y cuál era ese programa o ese proyecto de país o de estado o de municipio o de congreso. Y ahí fue cuando dijimos, pues claro, o haces política tú o alguien más la hace por ti en tu nombre. Y tú puedes ir por la vida con la actitud de yo
no me meto en política. La política, hablar de política es de mal gusto. Yo soy apolítico. Tantas veces he escuchado eso y decir eso es lo más político que puede existir. Es decir, yo voy a quedarme en mi zona de confort. Yo no voy a involucrarme en la toma de decisiones. Yo voy a dejar que otras personas definan cosas tan importantes como la salud, la seguridad, claro, la educación, el medio ambiente. Es más, si hay o no un parque aquí enfrente, eso solo lo voy a delegar todo. Porque yo no quiero meterme en eso. A mí me parece que es muy nocivo. Y creo que esa parte es muy política porque en los medios de comunicación, en los distintos espacios, hasta en espacios empresariales, como que se trata de decir que es de mal gusto discutir lo que es de todas y de todos. Y eso no está bien. Claro, porque está muy trastocado por la corrupción, por el tráfico de influencias, por los negocios para los amigos, claro. Pero ¿qué va a pasar si las personas buenas que hoy se creen el cuento de que la política es mala, quiénes van a llegar a la política? Los mismos de siempre. Así es. El decir la política es mala y es corrupta y decir yo soy apolítico, al que más le beneficia es al político corrupto. Y por eso es tan importante desmontar esta noción de que la política es mala siempre. Y eso fue lo segundo que cambió en mí. Cuando yo entro a la carrera, dije, ay, qué padre sería pues, ser presidente de mi carrera. Pero también estaba la noción y el contrasentido. No, en la política estudiantil solamente hay fósiles, que no van a clases, que solamente se chingan el dinero de las fiestas no que iba organizan. Contigo. Pues claro que no, yo era soy súper ñoño, me fascina estudiar, me encanta estar como, claro, en la parte social, pero no en la parte de dejar de hacer lo que para mí era tan, y sigue siendo tan apasionante, que es aprender cosas nuevas. Entonces dije, no, yo no me voy a meter. Cosa curiosa de la vida que me lo regaló de verdad la vida fue el día que se eligió quién iba a ser el presidente. Yo no fui ese día a la escuela y me eligieron por unanimidad presidente de alumnos de mi carrera, que éramos una carrera chiquita, era de la primera generación de gestión cultural. Pues fue bueno, vamos viendo. Y a partir de ahí me di cuenta que no era cierto que el cargo iba a ponerme a mí una condición de existencia. Es decir, que si yo, por poner un ejemplo, era cocinero, pues yo ya iba a tener que siempre usar mandiles y siempre, y a lo mejor estar de 200 kilos y no sé, siempre saber amasar cosas. No siempre las profesiones vienen con estipulaciones éticas o con claridades acerca de cómo va a transformar uno sí, los estereotipos, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, viendo eso, pues dije, quiero ser presidente de alumnos de mi universidad y pues digo, lo logré porque no había nadie más en la boleta. Ya la segunda vez ya fue distinto, ¿no? Ya votó por lo menos el 10% de la universidad. O sea, fueron avances, que 10% es muy poco, pero que en ese momento era pues un sueño lograr que por lo menos votaran más de 1,000 personas cuando la primera vez pues habían votado, ¿qué te gustan? 150, ¿no? Pero porque valía la pena. Y ese fue como el segundo momento, el cambiar mi concepción de la política en la carne propia. Y esto que estoy diciendo no es algo que solamente le pasa a quien es presidenta o presidente de alumnos. Lo pueden notar quienes han dicho, no, yo no me meto en política, pero el día que van a cortar un árbol y no traen el permiso, levanta la voz, está haciendo política. Claro. Esas personas que han dicho, no tiren la basura o levanten lo que hacen los perros de nuestro parque y convencen a otras personas de una campaña, eso es político. Porque la política no es si le vas a uno o a otro. La política tiene que ver con cómo mediamos nuestros conflictos humanos a partir de ponernos de acuerdo. Cómo quitamos la violencia del día a día y más bien construimos una solución verbal, nuevos acuerdos, nuevos pues, proyectos de lo que es posible en conjunto. Eso es político. Que claro, me emocionó mucho. Que claro, la parte de la política electoral ocupa un gran cacho de lo que hacemos como lo político, sí, pero ni es lo único, uno. Y dos, incluso la electoral no tiene que ser cochina, corrupta y de tráficos de influencias. Y ya para terminar la respuesta, porque me fui larguísimo a decir la respuesta. No, yo ya estoy muy inspirada, déjame decirte. Lo tercero es que hubo un punto en donde, de mi vida en donde como familia, pues las familias tienen como momentos de estabilidad y momentos de crisis. Esa es como la constante de las familias. Y en un momento de crisis, particularmente económica, pues hubo
no sé, como experimentar diariamente el transporte público para llevar a mi hermano al kinder. Nos llevamos 12 años. Un saludo a Juan Pablo desde acá. Llevar a mi abuela a la salud pública y que no la atendieran durante 2 años y le dejaran pasar un padecimiento de rodilla que a la larga le costó, que le tuvieron que cambiar y poner una prótesis, algo que era tratable, pero pues algo que no se le atendió por parte de la salud pública. El que me robaran, el que no sé, me tenía el cabello hasta acá y que me detuvieran un día sí y otro también la policía para buscar si traía cualquier cosa, me hizo darme cuenta de algo que es fundamental, y es que la política define cuál es el mínimo que todos recibimos sobre servicios tan importantes, insisto, como la educación, la salud, la seguridad, los espacios públicos, la movilidad. El mínimo que es accesible y el mínimo que todo mundo va a tener. Y el mínimo que tenemos hoy de nuestros servicios públicos en nuestro país es terrible. No deberíamos de permitir que a una persona de la tercera edad le digan, vuelven en 2 meses para ver si te cambiamos o no la rodilla. Claro. No deberíamos de subirnos en el transporte público que tenemos, y tampoco deberíamos de normalizar la idea de tener jóvenes para ver si traen mota y ver si eso puede generar algún tipo de ingreso, o la otra, que tengan miedo las mujeres, los jóvenes, cualquier persona a salir en la calle en la noche vestidos de una forma o de otra. Pero se ha normalizado que el mínimo que tenemos como sociedad es un mínimo que nadie merece. Y la política define ese mínimo. Si tenemos políticos que entienden lo que se vive en la salud pública, definitivamente esto podría cambiar. Si experimentan lo que cotidianamente significa moverse en bicicleta o tener miedo al salir a la calle o utilizar las unidades de transporte público, les prometo que esto cambia. Si los políticos o más políticas o políticos supieran lo que se vive en las aulas de la universidad pública, el dar clases, el estar ahí, que eso también te transforma, también le apostaríamos distinto. Claro, con todos los cambios, modificaciones y de reformas que se tengan que hacer. Pero insisto, cuando uno dice yo no me quiero involucrar en la política, lo que está diciendo también es yo tengo un enorme privilegio, porque yo no dependo de la política. Pero no me refiero a que no dependo de la política, no soy burócrata, sino no dependo de la política porque no tengo que usar la salud pública, no tengo que moverme en transporte público, no voy a ningún espacio público, ni tampoco mis hijos van a las escuelas públicas. Sí, como si no te afectara realmente. Claro, que es una mentira, porque finalmente en algún punto te vas a bajar del auto, en algún punto vas a tener que hacer algún tipo de actividad en los espacios en conjunto. Y bueno, yo creo que por esos 3 motivos dije, pues sí, están padres los conciertos, me siguen fascinando, pero una parte de la vocación que tengo es a responder en eso, de alguna forma servir, ¿no? ¿Sabes cómo lo veo yo? Es como un tema de destino, ¿no? O sea, el hecho de todas las secuencias de cosas que te pasaron era como el destino de que te enfocaras en la política, sobre todo por lo que percibo, es que eres una persona que siempre está en contra de las injusticias y va a buscar la manera de cómo poder ayudar, ¿no? A que sea totalmente diferente. Ahorita que mencionabas, por ejemplo, el miedo que tienen las mujeres de salir a la calle. El otro día estaba viendo un video de un cuate que se iba grabando y decía, son las 2 de la mañana, no sé si lo viste. No. Estoy caminando, voy por leche, se me olvidó comprar leche, el Oxxo está a 5 cuadras y voy muy tranquilo caminando, no tengo miedo. El día que una mujer haga exactamente lo mismo a las 2 de la mañana, grabándose en su celular y camine con la seguridad que yo estoy caminando ahorita, quiere decir que entonces ya estamos avanzando. Claro. Entonces, me pareció un mensaje súper importante y poderoso porque es una realidad. O sea, todo lo que está pasando con las mujeres, con los niños, y hay personas, como dices, no son apolíticos, pero al final del día, o sea, todos tenemos que ir en búsqueda de cómo beneficiar a la sociedad y cómo seguir cuidándonos unos con otros. Sí, a lo mejor lo que yo diría es que son o apartidistas o son desinteresados, pero es que no se puede ser apolítico. Cuando uno negocia la salida con la mamá o el papá, con los cuates, lo que haces es mediar un conflicto que existe y tratar de alguna forma de lograr un acuerdo, ¿no? Eso es parte de la naturaleza política de las personas.
el tratar de que en un salón de clases nos pongamos de acuerdo si vamos a comer pizza o tacos en la celebración que sigue, también es parte de hacer política. Insisto, evidentemente en una connotación en donde no se está disputando el poder de la primaria o el poder de la casa, pero donde existen elementos de poder, de conflicto y de acuerdo. Y eso es lo que trato siempre de plantear, cómo cuando hay una renuncia a enunciar que uno es político o política, lo que empieza a suceder es que te vas vacunando frente a lo que pasa allá enfrente y ya no te molesta, o tratas de contarte el cuento de que no te afecta. Y claro que, nos afecta, o sea, claro que duele ver lo que acaba de pasar en Poncitlán, donde 2 mujeres que van a denunciar a un violentador, va el violentador ahí y las mata en el mismo Ministerio Público. Eso no puede ser como, o sea, a mí no me mueve, a mí no me importa. Claro que no. Y eso pasa todos los días. Y hay situaciones en donde evidentemente nos vamos a sentir más cercanos o lejanos a una situación, dependiendo de 1000 cosas y características e incluso de nuestra historia de vida. Pero el tratar de buscar alienarnos o alejarnos de lo que pasa en sociedad, pues lo único que va haciendo es que, de nuevo, quienes nos hacen daño, quienes no se comprometen con las personas, quienes no quieren ayudar y quieren hacer negocio, encuentran cada vez un camino más sencillo y más fácil para construir un proyecto despolitizador y sobre todo deshumanizante de nuestra sociedad. Sí, o sea que terminas viendo lo normal, Claro. realmente, y es lo que pasa. De hecho, recientemente mi esposa y yo vamos a Madrid y nos damos cuenta de muchas cosas y choques culturales, de que las personas, digo, y no es porque sea muy seguro allá también, pero podían caminar a altas horas de la noche por la calle. Y yo le decía, oye, es que esto en Guadalajara, por lo menos, y con la inseguridad aquí, sería imposible que pudiera pasar. Diríamos que tú entonces te fuiste al problema de origen, ¿no? Después de que analizaste, dijiste, oye, pues creo que probablemente puedo hacer un cambio más grande si estos lugares donde se median al final y lo que rige la normalidad de las personas, creo que ahí es donde puedo hacer un cambio más grande. Claro, y no todo el mundo tiene que meterse a hacer un cargo público, no todo el mundo tiene que estar en una boleta, pero a mí siempre me gusta decirles que siempre hay una causa que te mueve, siempre hay algo que te duele o algo que te emociona. Cada quien sabrá cuál es la emoción motriz que toma. Pero desde ahí investigar, juntarse con más personas, siempre va a haber alguien que le mueve impulsar algo, detener algo, no sé, mejorar una parte de la ciudad o agarrar una causa, ¿no? Pero el chiste es con otras personas, siempre con otras personas, porque solito no se puede, es con otras personas y en un ejercicio de largo aliento. Porque quien empieza el día de hoy con la causa, con el problema, con lo que sea que se imagine, el día de hoy yo les puedo decir, se van a desilusionar si piensan que se va a cambiar pronto. Claro. Toma tiempo, es difícil, es sinuoso. En el camino se aprende mucho de organizarnos y en el camino, de verdad, aprendes muchos de todas, de todos, ¿no? Creo que eso es lo que yo diría, pues no, esto no significa votar por alguien solamente o no votar por alguien, sino tiene que ver con un poco más voltear a ver qué quiero hacer yo, qué me interesa, insisto, impulsar, detener, cambiar, moldear, incluso acercarme y conocer un fenómeno. Y desde ahí, pues, vivir un poco más en comunidad, que es, suena muy hippie lo que estoy diciendo, pero es algo profundamente del interés de cada quien. Es decir, en la medida en que conozca a la gente que hay alrededor de mí, me voy a sentir más seguro, o en la medida en que tenga un poco más de entendimiento de las dinámicas de mi zona, de mi barrio, de mi colonia, voy a poder proponer más cosas y vamos a poder cambiar a lo mejor este lote baldío que no nos da nada por un huerto urbano o por un lugar donde pues, lo disfrutemos todos. Es decir, también tiene un componente de autopreservación el volverse político, ¿no? Es decir, no es solamente que todo el mundo esté bien, ¿no? Es que también esté bien yo que no me puedo comprar una casa como joven que soy y que impulse una agenda en donde la vivienda no solamente sea visto como una mercancía, sino se entienda primero como un derecho que es tutelado por el Estado y finalmente que podemos tener otro tipo de estrategias para poder tener vivienda accesible. Por eso digo, no solamente es
desde la lógica desinteresada de la filantropía, se podría entender, sino desde una lógica humana que tiene tanto la parte de interés, de autopreservación, como la dimensión de acompañar, de dar, de cuidar, de aprender. Fíjate que estoy leyendo un libro que comulga con todo lo que me estás diciendo. Yo soy mucho de energías, ¿no? Y justamente este libro habla sobre eso. Lo sé, ya voy a empezar a hablar de mis energías. Y decía, para empezar, que todos somos uno, ¿no? Y que hay un propósito al final para cada persona. Pero el verdadero propósito de cada persona va fuera de lo mundano. Sino es cuando tú logras o identificas que vas a hacer un bien para tu sociedad, para alguien más, contribuir con algo. O sea, si tú vas en búsqueda y persigues ese propósito final, pues prácticamente lo demás se va dando por añadidura, ¿no? Y justamente ayer estaba yo haciendo este ejercicio porque decía, tienes que escribir qué es lo que quieres hacer para tu sociedad o ayudar a alguien más, ¿no? Entonces tenía un par de ideas y yo decía, bueno, pero ¿cómo empiezas? Porque te garantizo que hay muchas personas que quieren hacerlo, pero no saben por dónde empezar. Claro. ¿Qué les recomendarías a estas personas? ¿Cómo empezar? Justo, ¿no? Es, de nuevo, encontrar una causa y a partir de ver grupos de Facebook, platicar con la maestra o el maestro que sabe de eso, acercarse con una ONG, decir, ok, voy a sumarme a estos grupos de personas, a esta, o simplemente a veces es publicar, esto no me gusta o esto me mueve, ¿quién se suma? Y trazar, por así decirlo, una suerte de plan de acción. ¿Para qué? Para algo muy simple, para que cuando las personas te pregunten en qué andas, puedas explicarlo y sumar a más personas. Y también para que te sirva como una ruta de acción para decir, ok, mi objetivo es que este parque pueda lucir distinto o que reconozcamos los derechos de los animales o que la vivienda sea accesible. Cada quien lo podrá enunciar. Y a partir de eso, quizás de mis aprendizajes más importantes en esta materia es metas pequeñas victorias que permitan ayudar a continuar con el ejercicio de esa lucha, de ese activismo. Lo digo porque es duro cuando estás trabajando por una causa, por una lucha, por un proyecto y te vas dando cuenta que pues, quien emprende también lo ha vivido, pues que hay muchos días no tan dulces, más bien amargos y entonces es importante también aprender a ver cómo se va avanzando. Y esa hoja de ruta también ayuda a decir, bueno, ya estamos acá, empezamos aquí y ya fuimos avanzando todo esto y genera también un sentido del para qué estamos en este espacio, ¿no? Perdón, y lo más importante, que fue como inicié, pero que siempre se olvida es la causa. La causa es lo importante. Las personas vamos y venimos, los intereses van cambiando, habrá quien se quede en el camino, identifique cosas nuevas, van a haber pleitos, van a haber desacuerdos, van a haber nuevas oportunidades, van a haber formas de monetizar, Claro. o van a haber formas de a veces hasta perder cierta cantidad de oportunidades laborales, pero la causa es lo importante y es lo que te va uniendo, ¿no? Y es lo que en el camino ayuda a ir revisando si esas victorias se están haciendo con base en la causa o con base en otros intereses. Y eso te permite decir, no, a ver, es con la causa otra vez, ¿no? Sí, es como volver a poner los pies en la tierra. Sí, totalmente. Y yo no soy como tal empresario, pero pues es la idea de, pues para eso existe la misión y la visión, ¿no? Porque pues, si lo único que haces es tratar de generar dinero, eso se acaba muy rápido y terminas haciendo cualquier cosa. Pero si tienes algo que te oriente del por qué existe lo que estás haciendo y para qué lo estás tratando de cumplir, ahí ya entonces no solamente hay prosperidad en el entendimiento económico, sino hay prosperidad para más personas, ¿no? Esto Claro. que estabas mencionando, Paula. De hecho, Pedro, algo me llama la atención y desde que te conocí en esta charla, ¿cómo le vendiste la idea de convertirte en político a tus papás? O sea, ¿cómo llegaste y, oye, pues ya no voy a ser abogado, ya no voy a ser doctor, ya no voy a hacer cualquier otra cosa que pudiera ser, que como dices, está a lo mejor más del lado de ser empresario, de ser emprendedor, a irte a un lugar donde tú sirves a las personas? ¿Cómo se lo vendiste?
Bueno, la parte de la formación yo siempre he sentido que hay mucha confianza hacia mí, ¿no? De parte de mis papás y eso es algo invaluable porque yo sabía que no se lo tenía que vender, yo quiero hacer esto, ¿no? Y más bien les notifico, les platico y les Claro. invito, ¿no? Pero no era un tema de déjenme ser, sino ya me sentía que me dejaban ser desde antes, ¿no? Entonces, desde ese lado, pues sí reconozco con mucho amor esa confianza y ese como respeto a la emancipación, por así decirlo, de un joven. Pero por el otro lado, también yo diría, pues es que no es que lo tenía claro. O sea, más bien este camino todo el tiempo ha sido no tenerlo claro, ir entendiendo y procesando el tema, ¿no? Yo quería dedicarme primero al cine, no me aceptan en la universidad, luego regreso, hago activismo y luego me convierto en estudiante de gestión cultural y luego fui presidente de alumnos y seguí como activista y de ahí 132 y fue bueno a lo mejor construir una organización política y luego ser candidato sabiendo que íbamos a perder, ser ya diputado. Eso no pasó como por una dimensión de decir yo voy a ser diputado. Ujú. Sino pasó por una dimensión más bien de aprender de lo que acababa de vivir y de aprenderlo y apropiarlo, ¿no? Entonces, yo creo que mi consejo quizás en ese sentido es a veces no tener claras ciertas cosas y dejar que la experiencia te toque y te transforme, ayuda también a clarificar el camino. Es decir, aunque parezca raro, a veces la confusión es el lugar donde las claridades caen realmente, ¿no? Y para mí ha sido eso. Todo este tiempo ha sido experimentar y a partir de eso definir cambios. Y yo creo que eso también ayudó mucho porque pues, no les llegué y les dije, oigan, yo quiero ser candidato al Senado en 2018, papás, ¿no? Y quiero que voten por mí tanta gente. Incluso diría todavía más cuando yo les dije que iba a una campaña y les pedí su apoyo y todo, que eso fue muy bonito, sentir ese apapacho, pero cuando yo se los comento, yo estoy seguro que si me hubieran dicho, y vas a ser diputado y te vas a enfrentar a esto, yo hubiera dicho, yo no puedo enfrentarme a eso, yo no puedo hacer eso. Y yo estoy seguro que hubiera dicho, claro que no sé cómo lo voy a lograr. Y eso es parte de lo que también es, no sé, para mí es naturaleza de quien hace lo que sea. Si ustedes voltean a ver en dónde estaban hace 10 años y les dicen exactamente el tipo de cosas que están resolviendo hoy, de los problemas que se han enfrentado y sobre todo dónde están en este momento, yo les puedo asegurar que 9 de cada 10 veces van a decir, no podría haberlo hecho, ¿no? Ese 10 de cada ustedes 10. ¿eh? 10 de cada 10. Sí, ¿no? O sea, es que eso es la parte linda de la experiencia, cómo te transforma para poder ser capaz de lo que viene. Entonces creo que fue más bien como vivirme en ese sueño que teníamos en ese momento, con mucha sinceridad de yo quiero llegar a esto y ya después pues veremos, ¿no? Y que más bien se construyera una ruta a mediano plazo o más, no sé, con más sinceridad que voy a ser Sí, o presidente sea, del país, ¿no? como el tren de la oportunidad, ¿no? O sea, es como Sí, pasa, te subes, en algún momento te vas a bajar y va a pasar otro y tú decides si subes o no. claro. Y al final por eso pues, no sabes cuáles van a pasar y al final es, oye, te subes a la oportunidad y no sabes dónde vas a llegar. Si yo te soy sincero, cuando nosotros grabamos el episodio 1 hace aproximadamente 7 meses, 8 meses, cuando mucho, y si me hubieras dicho, oye, vas a estar sentado con Pedro Kumamoto y van a estar hablando, imposible. ¿Sabes? Muchas Entonces, Claro. gracias. yo sí creo que va relacionado esto de ver una oportunidad, subirse y probablemente arriesgarse porque es tu sueño, es tu vida. Claro. Sí, y creo que ahí, por ejemplo, ayuda mucho la comunidad en la que estás, ¿no? En todo caso, también es eso, voltear a ver como amigas, amigos, con quién construyes alianzas o con quién trabajas todos los días o a qué le dedicas tu tiempo. Y creo que ahí es donde también radica el potencial de este tren, ¿no? Creo que todo este camino también, sí, la familia, pero la familia junto con las personas que han hecho que esto sea posible en la parte política y también en la parte del proceso de gozo y de crecimiento que son los amigos, ¿no? Las amigas.
Claro. ¿En algún momento algún amigo o alguna persona cercana no creyó en lo que ibas a hacer? Ah, sí, claro. Y eso está bien, o sea, porque creo que también otra vez todo cae en buena medida en las interpretaciones que hacemos de lo que estamos viviendo. O sea, porque quien alcanza a ver una mesa aquí, otra persona puede ver más bien un círculo y otras personas ven Claro, un pedazo de madera y alguien ve esto como algo que detiene que veamos abajo. Y todo eso es cierto en cierta medida, ¿no? Entonces, parte del ejercicio de voltear, evidentemente con amigos, 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 ¿no? No me refiero como la gente en general, porque la gente en general al inicio del proceso, como yo, no creíamos que lo íbamos a lograr, ¿no? Pero cuando un amigo te dice, no creo eso, o incluso a veces no estoy confiando en ti por esto, claro. uff, qué ayuda da cuando te dicen eso para poder pues, Sí, qué entender fuerte. qué estás viendo desde este lado, qué estás viendo desde el tuyo. Y a partir de eso, pues pensar si lo que estás haciendo le da a entender que no lo vas a lograr y por qué. O si simplemente es un mal día y hay que darle otro, un pase a la página, ¿no? Y irse a una nueva página. Claro, Sí. totalmente. Sí, de hecho, antes de grabar estábamos platicando, discúlpame su nombre, no recuerdo, pero alguien parte de tu equipo y nos decía, nunca lo he visto enojado. A lo Ah, no, mejor sí. poquito frustrado, tal, pero el carácter y la forma, así como lo ves en entrevistas, como lo ves en discursos, como lo ves en conferencias, así es en el día a día. Entonces se convierte en algo muy confortable y me siento en una zona segura. Ah, O qué sea, padre. esa fue la frase, una zona segura. Sí, Y yo llevo a la introspección, primero a preguntarte tú divides a tus amigos y obviamente pues ya el resto de personas. ¿Cómo ha sido para ti este boom de no solo ser conocido ni en Zapopan, ni en Guadalajara, zona metropolitana, sino ya un reconocimiento a nivel nacional, que probablemente por consenso de nosotros y de todas mis amistades, como la persona dentro de la política más querida y probablemente más conocida del país? ¿Tú, Qué tú lindo. cómo te, ¿Tú cómo te sientes con eso de cara también a tus relaciones personales? ¿Te ha afectado? ¿Te ha sumado? Em, hay momentos, o sea, no es como un continuo, ¿no? Por ejemplo, pueden pasar muchos días y semanas, bueno, días probablemente, en donde estoy más introspectivo, en donde estoy más como con mi esposa, con Paul, con ese cuatí que dicen que es perro, pero bueno, con Paul, con mi familia y eso no existe, ¿no? O sea, no es algo que traigo en la mente, ¿no? Ya hay momentos en donde sí lo tengo más presente, sobre todo cuando pues, hay muestras de cariño, hay muestras de simpatía, de solidaridad y pues en esos momentos como que sí agarras el rollo de tener una responsabilidad y de tener una responsabilidad que hay días que se cumple con más cariño, hay días que se cumple más bien con una lógica de servicio, hay días que se cumplen también con confusión o con hastío, porque finalmente uno no es uno todo el tiempo, ¿no? Sino que hay momentos en donde, pues hay momentos en donde pues, te sientes mal del estómago, hay días que llegaste temprano y pudiste escuchar el pajarito de la claro. junta y hay otros días donde tienes preocupación de algo que le pasó a un familiar, ¿no? Entonces, creo que por eso no me atrevería a decir que lo vivo como una cosa en específico, sino que más bien ha sido muy emocionante y con un aprendizaje enorme. Creo que también 2015 fue como el momento del foco y quizás el momento donde hubo más desbalances y más como preguntas. Yo me acuerdo muy bien que llegaba el jueves o viernes y por fin podía como relajarme y mis amigos, todos de 23, 25 años como yo, pues querían salir, hacer cosas afuera. Yo no quería hacer nada. Yo lo que quería era estar en mi casa y no quería como saludar a nadie y como que más bien me enclaustré un rato. Y poco a poco lo que vas aprendiendo es, pues, se lo platicaba a un amigo, pues hacer el mismo en todos lados. O sea, poder ser, si me encabrono, pues sí te digo, güey, eso me encabronó y punto, ¿no? Y ya, ¿no? No pasa nada. Pero no tratar de, te digo, cosa curiosa lo que decían, porque a lo mejor sí me ha visto enojado, pero el chiste es cómo
esa molestia se transmite hacia lo que nos une, que es Claro. pues, el trabajo. Esto no estuvo bien por esto, no me voy a meter con la dignidad de eres una persona así, sino eres más bien como, no me entregaste lo que yo estaba buscando. Y creo que eso a mí me ha ayudado mucho, porque entonces los desencuentros, los encuentros, los errores, que tengo muchos, pues no tienen que ver con un ser inasible, político y perfecto. No lo soy. Sino más bien, pues, que tienen más que ver con lo que busco, con lo que digo, con lo que impulso, ¿no? Sería un enorme hipócrita si dijera, no, pues, o si yo fuera profundamente conservador en mi agenda política y de mis mejores amigos son de la comunidad, o he escuchado el dolor que significa abortar para compañeras y no lo defendiera, y Claro. si no sintiera que hay muchas formas de amar y querer y vivirse, y si no defendiera eso en la arena pública, eso es lo que creo que en todo caso fregaría, ¿no? Pero como finalmente, insisto, lo que son en buena medida mi programa político también tiene que ver con lo que yo creo en mi vida personal y con lo que yo alcanzo a vivir y a tratar de vivir. Insisto, no carente de errores, no carente de momentos, no carente pues de todo lo que significa ser persona, ¿no? Pero creo que esta parte de empezar a vivir como la vida pública deja cosas súper bonitas y claro, conoces personas y todo, pero lo más bonito es cómo esa figura pública ayuda a que otras personas puedan ser vistas, ser escuchadas y que se les trate como deben de tratarse. Es decir, es muy distinto cuando llega alguien que viene de una colonia o de un barrio en donde toca 1000 puertas y no se le abre, a cuando tú acompañas y la misma persona se le escucha más rápido. Es horrible, no debería de suceder porque debería de tratársele a todo el mundo de la misma forma, pero cuando pones esa notoriedad en servicio de otras cosas, ahí es cuando ya se vuelve algo, creo que pues menos inmediato o superficial. Sí, porque al final esa parte de figura pública, pues muchos lo usan para su conveniencia, pero tú estás buscando usarlo para la conveniencia también de las demás personas. Sí, ¿no? Y digo, a veces cuando llegan y me invitan a un café también lo agradezco, ¿no? que también es a la conveniencia personal, ¿no? Pero sí, creo que es que esto es muy rápido y en cualquier momento ya es algo que hemos aprendido, creo yo, con las redes, sobre todo nuestra generación, con cómo suben y bajan artistas, figuras, influencers. Esto es rapidísimo y que sirva de algo más que uno, porque también eso es otra cosa. Habrá que inventarse y pensar en trabajar en distintas cosas y funcionar como persona en distintas profesiones, ocupaciones, porque también si un día, como ya me ha pasado, perdemos, pues hay que tratar de aprender a reinventarme y Claro. de repensarme en otros aspectos con la misma visión, pero a lo mejor en otro tipo de chambas, ¿no? Como me ha pasado siendo profe, conferencista, dando cursos, etcétera. Sí, o sea, al final tú tienes que seguir viviendo tu propósito, no importa qué estés haciendo. Y eso es muy importante, y lo aprendí, fíjate, cuando era diputado, había personas que a mí me tocó ver y palpar y darme cuenta que para estos compas era muy importante el ser diputado. Y pedían que les pusieran el prefijo antes. Como un tema de estatus, ¿no? Claro. Y para mí era muy desconcertante porque pues yo llegaba a un terreno pues, donde no entendía nada de esas convenciones. Pero poco a poco se te puede meter en la piel eso. Se me metió en momentos y en momentos me pareció de las cosas más patéticas de mí mismo, de decir, no, es que si te empiezas a vivir por el cargo que tienes, cuando dejes de tener ese cargo no vas a hacer nada. Claro. Y me gustó mucho que cuando se acabó el cargo e incluso cuando perdimos al Senado, me preguntó un amigo, ¿qué onda, Kuma? ¿Y cómo va el síndrome del teléfono frío? Yo, ¿cuál es ese síndrome, no? Y me dice, pues cuando eres político pero se te acaba tu periodo de chamba y ya no te empiezan ya no te llaman para nada nadie, ¿no? Y me quedé pensando pues es que no tuve ese síndrome porque, no sé, seguían los sueños, los proyectos, claro, e incluso los duelos, Claro. pues muy vigentes, ¿no? Entonces,
no me dio como tristeza dejar el cargo. Claro, hubo nostalgia, hubo un cierre y lo que quieras, pero porque me di a la tarea años antes de poder tratar de encaminarme a que lo importante no fuera un cargo, sino la vocación. Y eso, entender que la vocación no es lo mismo que un cargo, o que una empresa, o que una chamba, o que estatus, o que dinero, ha sido muy importante para mí, porque lo otro puede venir, caer, modificarse, y a veces se necesita para lograr esa vocación ciertas cosas y ciertos elementos de esto otro. Pero no es lo vital, porque cuando uno se orienta sobre esto, al menos a lo que a mí me ha pasado, es el momento en que más perdido se puede estar y en el que más te equivocas. Claro, qué honesto me pareció lo que acabas de mencionar, de a veces se me metía en la piel Claro. y no me gustaba, ¿no? Porque esa parte de ser honesto contigo mismo sobre las emociones que tienes, creo que ahí es cuando queda claro que sabes perfectamente hacia dónde vas y que a pesar de que se pueden presentar cosas que te pueden mover de camino, tú ya tienes el camino fijo. Y eso está muy padre porque entonces se puede decir que eres incorrumpible. Ay, es que ese es el tema, ¿no? O sea, el día de hoy yo siento y yo creo que la parte del, del tener una introspección y de tener claridad de lo que te está pasando es lo más importante. O sea, uno puede decir, yo no me voy a corromper, pero eso no significa que diga, chale, y en mi cuenta de banco no hay, y estaría bien padre esto. Y Claro. bueno, pero decir, no lo voy a hacer, porque mi vocación y sobre todo el por qué estoy aquí está en otro lado. Y eso para mí, al menos a mí me ha jugado para la fortaleza, porque no es decir, es que no pasa, es que no existe. Es como decir, yo estoy casado y estoy muy feliz de estar casado, pero, o casada, le podría pasar a cualquiera, pero pues, ¿a poco no vas un día en la calle y dices, ay, qué persona tan guapa? Pues, Claro. y negarlo es como la parte en donde yo creo que empieza a suceder la ruptura con uno mismo, en donde no acepta quién es. Y creo que eso es lo que, al menos a mí, me ha ayudado mucho a vivir la política, a poder decir, esto me enoja, esto me mueve, esto no lo entiendo, pero lo que me llama la vocación o el mediano o el largo plazo está acá. Entonces, por más que no me guste, no me caiga bien o no lo que sea, mi misión está acá y por eso sí soy incorruptible en ese sentido. Y creo que sí es importante que haya más personas incorruptibles o que estén en contra de la corrupción como forma de entender la política, porque creo que tenemos una posibilidad enorme, enorme, de que el gobierno, como lo entendemos, pues, puede estar al servicio de quien hoy sufre, de quien tiene menos y de quien le ha dejado de ver por muchos años pues, las administraciones. Y creo que también esa es parte del concepto de ser incorruptible. Y me refiero a que el gobierno exista para este objetivo y no para ayudar a los míos, Claro. cuidar mis intereses, generar mejores condiciones solamente para los míos. Porque la corrupción no solamente es no recibir algo, sino es hacia dónde diriges el aparato Claro. de gobierno y hacia dónde están las prioridades. ¿Qué avenidas le das remozamiento y qué otras avenidas dejas olvidadas? Claro. Pero esos ejemplos son muy claros, pero luego te vas dando cuenta también en qué se invierte y en qué no se invierte. Y ahí es cuando creo que también la parte de ser incorruptible es donde se vuelve un poco más compleja, porque claro que van a existir naturalmente sesgos o áreas de ceguera, y el chiste va a ser voltear y preguntar y construir construir un criterio con más personas sobre cómo no se está corrompiendo un gobierno a partir de las apuestas de inversiones que hace todos los días. Sí, o sea, donde no dejas que el cargo te defina, sino te define tu propósito. Claro, sí, y yo creo que esa parte es una lucha pues para cualquier persona todos los días, ¿no? Esta parte de... em, muchas veces es más fácil guiarse por lo que uno venía haciendo y no por qué lo estaba haciendo. Y cuando te das cuenta que
yo estoy haciendo esto, no es lo mismo que estoy atendiendo lo que quiero hacer o hacer, pues es cuando, al menos a mí, más chayotes me ha puesto a parir, ¿no? Y el tratar de responder una nueva pregunta. Pongo el ejemplo. Pues veníamos muy bien como candidatos independientes y seguramente en 2021 podríamos haber ganado una elección si hubiéramos seguido con la figura de candidatura independiente, pero no estábamos respondiendo de la mejor forma a lo que era importante para nosotros, que era cómo hacemos que más personas se involucren en la política de manera permanente para poder construir este cambio. Y la respuesta era, pues, un partido. Y era como, pues sí, pero la gente va a decir que qué incongruente. Sí, pero ¿cómo le va? No, es muy difícil. Sí, todas esas cosas son ciertas, pero no es por lo que estamos en la política, para que nos digan que somos congruentes y que todo es bien fácil. No, Claro. lo que tenemos que hacer es el mejor mecanismo desde nuestra perspectiva para responder a las causas y las luchas que tenemos. Y por eso digo, no significó hacer lo que siempre hacíamos y sin preguntarnos, sino más bien preguntarnos qué obedece a nuestra vocación, a nuestra misión. Y fue construir un partido en este país en donde casi nadie puede hacerlo sin depender de otro partido, de un sindicato, de una iglesia o de un señor oscuro que se cree dueño de la política. Y nosotros lo fuimos y lo hicimos, ¿no? Entonces, insisto en esta parte, me sacó de mi zona de confort, como decías al principio, Sí. pero definitivamente hoy me siento muy contento de poder decir que estuvimos respondiendo a nuestra misión como proyecto. Cuando tienes esta visión y hoy en día tienes el partido, ¿tú cuáles dirías que hoy son las oportunidades en las que el partido y el movimiento total puede ir? O sea, ¿qué oportunidades ves hoy en la política que el movimiento podría hacer un cambio en México? Yo creo, no, digo, a nivel nacional a lo mejor es lo mismo, pero yo creo que a nivel local lo más importante que podríamos hacer es que la política vuelva a representar causas y luchas y que dejemos a un lado los negocios de quienes forman parte de ella. Yo creo que hoy por hoy una política que esté interesada en el medio ambiente, en las personas, en el desarrollo social real, en la educación, en la salud, políticas y políticos, una generación que siempre estén pensando cómo es la mejor vía para solucionar problemas públicos, eso es lo que podemos dejar. Y eso es lo más importante que necesitamos ahorita. ¿Por qué? Porque después vendrá la parte ideológica y desde mi perspectiva la mejor o la vía en la que yo considero se pueden resolver los problemas públicos de mejor manera es desde la visión de la izquierda. Pero después vendrá esta discusión de si derecha o izquierda. Primero es que la política en estas instituciones obedezca a resolver problemas públicos, a generar valor para las personas. Y dejar a un lado esta idea de que la política es negocio, esta política es corrupción, tratos por debajo de la mesa, que lo que es no es y te voy engañando todo el tiempo y que solamente es imagen, que la política es la selfie, que la política es superficial y que la política se compra a billetazos. Eso es lo que tiene que acabar. Claro. Y por eso yo creo que esa es la parte que nosotros podemos construir, el poder llegar y decir, bueno, yo pienso de esta forma, tú de otra, pero nos vamos a poner de acuerdo para solucionar problemas, no para ver cómo nos hacemos ricos, no para ver cómo nosotros nos salimos de vivir del país, no para ver cómo tenemos inversiones en Islas Caimán, no, para esto. Claro, el chambear en esto se requerirá de equipos de trabajo capacitados, se necesitará también tener trabajo, significará muchas cosas, seguro. Pero que incluso si llegan a existir equivocaciones, sean porque en el calibramiento de la solución hubo errores y no porque se buscó abaratar la obra para sacar unos pesos o se buscó el peor proveedor, pero el que estaba más dispuesto a cometer la corrupción. Creo que esa es la gran diferencia de lo que podemos proponer nosotros y, como decía, poniendo un especial énfasis en aquellas personas que hoy tienen hambre, no pueden estudiar o no tienen acceso a salud de calidad. Desde luego, eso, poner énfasis no significa olvidarse a los demás, pero sí significa cambiar el enfoque. Esta política, o mejor dicho, esta forma de delinquir que trata de decir que es política, pone el énfasis en quiénes. Claro. Y particularmente
en quienes financian las campañas, quienes se creen dueños de la política y quienes están dispuestos a utilizar el poder corruptor para que esto otro siempre quede en el último plano. Pero esto es más como por la parte interna. ¿Cómo recuperas la confianza de la gente? Digo, no sé si estoy equivocada, pero creo que con todos estos movimientos que se ha visto internamente en la política, cada vez hay más personas que desconfían de la Sí. política. Entonces, ¿cómo vuelves a recuperar o qué están haciendo ustedes para recuperar la confianza de la gente y poder mostrarle todo lo que traes tú como político, todas estas maneras diferentes de hacer política? Pues es que son muchas respuestas, ¿no? Una de ellas es estar aquí. Agradezco mucho el poder platicarlo porque aparte no se trata de votar por una opción, sino se trata Claro. por reentender cómo se vive la política y sobre eso cada quien que tome sus decisiones, incluso empezar una nueva vía electoral e incluso un nuevo partido, ¿no? Lo segundo tiene que ver con, es que no es una acción, sino creo que ya es como un trabajo de todos los días de acercarse con personas, de que te conozcan y poder compartir también sus experiencias y ser tocado por su experiencia y su visión en la política. Y yo creo que lo tercero, las redes podrían ser también de ayuda para ello, el tratar de proponer cosas que hagan sentido allá afuera, tratar de ir a más espacios de comunicación, pero yo creo que uno de los retos más grandes actualmente es cómo difundes estas ideas, porque las redes sociales también se volvieron espacios muy similares a los medios de comunicación más mainstream, por así decirlo, en donde los recursos que inyectas sí se ven reflejados muchas veces en aparecer o no aparecer. Ujú. Entonces, tendremos que ser más ingeniosos, tendremos que encontrar vías para darle viralidad a las buenas ideas. Todavía nos hace falta ese reto. Y finalmente, en el boca en boca, también sigue siendo muy importante. Claro. Oye, Pedro, algo que me llamó mucho la atención en tu semblanza es la política como un oficio honorable. Sí, cuando lo lees, creo que vas a esto que estamos hablando en este podcast, donde las ideologías de las formas, como sucede en México y pues, seguramente en muchos países, no solo en México, tú hoy te ves como un político honorable al respetar Claro. totalmente tus valores y tus principios. Sí, claro. Y, a ver, lo primero, ¿no? Es político. Porque mucha gente dice, no, yo no soy político, soy cargo, pero no, o sea, estoy en un cargo, soy diputada, soy regidor, pero no soy político. Y a mí me parece una distinción que obedece más bien a esto que estábamos diciendo. Yo soy otra cosa que no es a lo que me dedico. Y no, a ver, estamos haciendo política, es algo muy importante, es algo muy provechoso, es algo muy lindo. También es cierto, es algo que ha sido con justa razón deslegitimado para muchas personas. Lo entiendo. Pero también algo que aprendí en la gestión cultural es que la cultura son esos significados que tenemos compartidos en una comunidad. Entonces, si yo creo que la política es mala y todos creemos que la política es mala, entonces la política es mala y hay parte de cultura de nuestro estado o país es que la política es mala. Yo creo que es importante reivindicar esa palabra y es importante no por un capricho personal, sino porque ahí reside en buena medida el allanar ese camino donde nos dicen, no te metas a la política. Ah, claro, sí, no, la política es mala, Claro. entonces no me meto. Entonces, sí, soy político y me encanta la idea de que poco a poco hayan más personas que se dediquen a la política o se asuman como parte política. Y lo segundo sobre la honorabilidad es algo que aparte trabajo todos los días, pues es porque parte de la honorabilidad tendrá que ver con cumplir lo que se dice y cumplir lo que se dice puede ser lo que escribo es lo que creo y lo que creo voy y lo defiendo, pero también a veces tiene que ver con si digo que sí en un acuerdo político, voy a votar esto a favor, pues ir a hacerlo, ¿no? Y defender mis razones y entender las razones de la contraparte y que eso signifique que exista pues respeto por la palabra, respeto por los acuerdos, ser íntegro en ese sentido, ¿no? Entonces creo que las dos definiciones pues tienen cierta acepción que también es importante, que ojo,
que esa honorabilidad no significa que no me equivoco, que no Claro. la riego, que no... Eres ser humano, o sea, al final del día. Sí, y a veces pareciera que justo lo que dices, eso pues todo lo entendemos, pero no, es que a veces pareciera que es, no, antes dijo A y ahora dijo B, pues porque aprendí, crecí, o el otro día casi me atropella con la bicicleta. Ah, pues sí, a veces me pasa sin querer, no te vi, no sé si me explico. Claro. Pero creo que esa es la parte que eventualmente trato de cuidar todos los días. Y eso es algo que también pasa en todos los medios, ¿no? Es decir, cuando tú estás emprendiendo, a veces sabes que irte con un proveedor te genera cierto rendimiento a tu inversión, pero que no le hace tanto bien a tu entorno, o que luego Claro. compra con factureros, o más bien genera con factureros, y que no es cierto que le paga bien a sus empleados. Pues en el corto plazo te va a ayudar a consolidar tu emprendimiento, pero en el mediano plazo te va a quitar algo. Claro. Y va a quitar muchas cosas alrededor de ti. Entonces, yo sé que esa es una apuesta que no hace solamente quien se dedica a la política, sino quien está vivo en este mundo. Todos los días tiene que hacer las apuestas para pues, que se viva con una honorabilidad o con integridad, ¿no? Oye, Pedro, estamos llegando al final de la charla. Se pasó rapidísimo, por cierto. Sí. Gracias. Sí. Me gustaría preguntarte, no solo en tu trayectoria profesional hoy como político, sino en tu vida, ¿cuál ha sido la barrera más complicada que has tenido que cursar o que has tenido que atravesar para llegar a ser quien eres hoy? Uy, son muchas. Yo creo que es que cada momento ha sido el más complicado que me ha tocado vivir, y después de que lo paso ya me toca otro, ¿no? Entonces Ya estaba fácil. No, nunca ha sido fácil, pero estamos vivos, ¿no? Y creo que esa es como la noción, ¿no? Que aplica también como a el momento de no haber sido aceptado en la universidad, el momento en donde también tuve un diagnóstico de depresión, cuando también me dijeron que no íbamos a poder lograr el tema de las firmas, cuando perdimos en el proceso del Senado, cuando en la organización se desbarató también por muchos problemas, unos de ellos también relacionados con acoso por parte de miembros del equipo, y que es algo que también nos dolió muchísimo. Cuando formamos el partido, en todos los momentos, algo que ha estado presente es, pues, ¿cómo decirlo? El tener la claridad de pedir ayuda, de aceptar los errores, de aprender de los errores, y finalmente de tener la claridad de que no es un punto de llegada, que no se acaba ahí, sino es un punto de partida. Y claro, en cada uno de los elementos que les digo, hubo 1000 cosas que fueron necesarias, ¿no? No estoy diciendo con esto que, por ejemplo, la depresión se va a salir adelante diciendo, no es punto de llegada, es punto de partida. No. A ver, también se necesita acompañamiento psiquiátrico y psicológico, y una comunidad que te quiera, y 1001 cosas más, ¿no? Pero con esto lo que quiero decir es, creo que los momentos más complejos, esta idea de decir, yo necesitaba de aprender de esto para lo que viene, cambia mucho la percepción a decir, no, es que eres así, no, y tú sabías, y aparte, y esto, y el otro, sino que más bien se convierte en un tema de decir, con esto que he aprendido, con este dolor que se ha generado, con estas expectativas que no se cumplieron, con estos errores que se cometieron, algo tiene que salir que va a ser mejor para la próxima vez, que el estándar va a ser distinto, que no se van a permitir ciertas cosas, o que incluso en lo personal me va a dar indicadores de algo que necesito atenderme a mí, o atender a quien quiero, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido de lo más significativo que pues no sé, el punto de llegada no es de llegada. Es que es como un nuevo nivel, ¿no? Es cada vez que pasa algo nuevo, es como, este problema requiere algo más de mí. Claro. Entonces tienes que brincar. Claro. Y va siendo un nivel cada vez más complejo. Sí, más complejo, y que también te da más responsabilidades, y al mismo tiempo te ayuda a tener un espacio distinto y más, no sé, o al menos con el que yo me siento más en mi piel. Que claro, hace me rato, encantó, ¿no? me encantó esa frase. Oye, Pedro, pues muchas gracias. Te agradezco mucho el espacio. Gracias. ¿Cómo te pueden encontrar las personas en redes sociales para que sigan el movimiento? Estoy en todas las redes sociales como @pkumamoto, Facebook, Twitter,
TikTok todavía no bailo, pero a lo mejor al rato me convencen, ahí me dejan sus comentarios. E Instagram. Oye, Pedro, pues te agradezco mucho de nuevo el tiempo, gracias. la apertura. Y recuerden que todo avance y es progreso. Hasta la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como @avanceprogresivo. Nos vemos la próxima semana en Progresivo Podcast.